Hola a todos, mi nombre es Sergio Cárdenas y este audiolibro es del capítulo 3 Crear o morir de Andrés Oppenheimer. Jordi Muñoz y el movimiento de los Makers. La explosión de la innovación colaborativa por Internet, lo que el chef peruano Gastón Acurio hizo con sus recetas de cocina, hacer públicos sus secretos y colaborar con sus competidores en lugar de competir contra ellos, es algo que vienen haciendo cada vez más los innovadores tecnológicos de Silicon Valley. Uno de los movimientos que más está creciendo allí es el de los makers o hacedores, cuyos seguidores publican en Internet sus proyectos y sus secretos, con la premisa de que les conviene más compartir su trabajo con todo el mundo, y recibir sugerencias de todo el mundo, que mantenerlo en secreto. Todo esto me parecía un concepto muy romántico pero poco realista, hasta que conocí a Jordi Muñoz, un joven mexicano de 26 años, que desde hacía 3 años era el presidente de una de las principales empresas de drones comerciales o aviones no tripulados para uso civil de Estados Unidos. Si alguien le hubiera dicho a Muñoz cuando tenía 19 años que a los 23 años sería el presidente de 3D Robotics, una empresa de California con más de 200 empleados, 28,000 clientes y ventas proyectadas de unos $60 millones en 2015, se hubiera muerto de risa. Lo habría tomado como una broma cruel para presionarlo a que dejara de ser un adolescente sin rumbo y sentara cabeza. Sin embargo, a los 23 años Muñoz ya era el CEO de 3D Robotics y se codeaba con los grandes de la industria aeroespacial en Estados Unidos. Su trayectoria había sido de película. Sin papeles, sin empleo, sin título, Muñoz llegó a Estados Unidos a los 20 años procedente de Tijuana, México. No tenía empleo, ni papeles, ni un título universitario. Era uno de los tantos jóvenes nini, como llaman en México a los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Además, acababa de tener un hijo no buscado con su novia, Priscila. Los dos jóvenes, temiendo la ira de sus padres y sin tener un futuro claro en México, decidieron abandonar sus estudios y largarse hacia Estados Unidos, aprovechando que ella tenía ciudadanía estadounidense. Una vez en Los Ángeles, Muñoz no podía trabajar mientras esperaba sus papeles de residencia, y pasaba los días en su casa, cuidando al bebé, y escribiendo en blogs de amateurs de computación, robótica y drones, temas que lo habían apasionado desde pequeño. Sus expectativas para el futuro no eran muy alentadoras. Cuando mucho, según confesaría tiempo después, esperaba ser un vendedor en la sección de computación de la cadena Best Buy, y probablemente trabajar allí con un salario mínimo el resto de su vida. Pero no fue así. La obsesión de Muñoz por la tecnología aeronáutica, su participación en la comunidad de los makers, el creciente mundo de los internautas que comparten públicamente sus proyectos y sus descubrimientos y una pizca de suerte lo convirtieron de la noche a la mañana en uno de los empresarios más prometedores de Estados Unidos. Su padrino empresarial y socio Chris Anderson, el exdirector de la revista Wired que renunció a su puesto en 2012 para crear 3D Robotics junto con Muñoz, calificó a su joven socio en su libro Makers The New Industrial Revolution. Hacedores, la nueva revolución industrial. Como uno de los principales expertos mundiales en robótica aérea. Cuando entrevisté a Muñoz por primera vez, 3D Robotics ya era una empresa consolidada, de la que hablaban muchas revistas especializadas en aeronáutica civil. Entre otras cosas, la compañía estaba vendiendo aviones no tripulados para vigilancia aérea policial, filmaciones desde el aire para canales de televisión, envíos de medicamentos a lugares remotos, sobrevuelo de campos agrícolas para detectar plagas, o para hacer llegar salvavidas en las playas a personas que se estaban ahogando. Pero eso era apenas el principio. La industria de los drones civiles promete dispararse en 2015, cuando la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos tiene previsto dar a conocer sus reglamentos para permitir que empresas como Domino's Pizza, Amazon.com o FedEx puedan usar drones para transportar todo tipo de productos. ¿Cómo pasó Muñoz en pocos meses de inmigrante desempleado a presidente de una empresa que muy pronto podría ser puntera en la industria aeroespacial? Su historia, como me la contó en 3 entrevistas separadas, es apasionante e ilustrativa del ascenso de los makers en el mundo tecnológico. Tenía problemas en la escuela. Lejos de ser un buen alumno, Muñoz fue un estudiante mediocre. De niño, lo diagnosticaron con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pasó por un total de 5 escuelas antes de graduarse de la secundaria. Hijo único de una familia de profesionales de clase media, su padre es un médico neuropsiquiatra y su madre es contadora. Muñoz pasó su niñez en Ensenada y Tijuana, Baja California, México. Sus recuerdos de la escuela primaria no son muy felices. Tenía problemas en la escuela, me contó.
Padecía trastorno por déficit de atención. No me podía concentrar. Las maestras hablaban de una cosa y yo siempre estaba distraído, pensando en otra cosa. En la escuela de monjas era problemático y muy revoltoso. Era el chamaco distraído y revoltoso al que las maestras no querían. Su padre, preocupado por las calificaciones de Jordi, lo cambió de escuela y lo colocó en un plantel de Montessori. Pero el tiro le salió por la culata. Se supone que la Montessori es una escuela donde los niños hacen lo que quieren, pero resultó que yo era un niño difícil de domar hasta para la Montessori, recuerda Jordi, divertido. En una de las varias oportunidades en que lo amonestaron por una fechoría, Jordi abrió la jaula donde estaban encerradas unas palomas blancas que, por supuesto, salieron volando de inmediato. A mi papá le dijeron muchas veces que me medicaran, pero él se resistía y nunca me medicaron, recuerda. Jordi estaba obsesionado con los aviones y con la robótica en general, desde muy pequeño. Mientras las maestras daban clase, pensaba en avioncitos, en robots y hasta en bombas. Su madre, Rosa Bardales, me contó que, desde niño, Jordi jugaba con Legos y le encantaba armar y desarmar todo lo que había a su alrededor. Hasta las vecinas traían sus licuadoras para que Jordi se las arreglara, recuerda su madre. Su pasión eran los Legos. Le habíamos regalado un Lego didáctico cuando era un bebé, cuando tenía 1 año, y allí nació su creatividad. Se pasaba el día jugando con Legos. Probablemente el niño adquirió el hábito de reparar cosas viejas de su padre, el doctor Jorge Muñoz Esteves, cuyo hobby siempre había sido comprar aparatos viejos en los mercados de pulgas para repararlos. Según recuerda el doctor Muñoz, yo siempre estaba comprando artilugios electrónicos que conseguía baratos y los arreglaba. Era mi terapia para salirme del canal de mi trabajo como psiquiatra. Era lo que Jordi veía de niño. Nunca me imaginé que se le diera por ahí, pero por ahí salió. El doctor Muñoz Esteves estudió idiomas con la idea de ejercer en Estados Unidos o en Europa. Al terminar sus estudios de posgrado en la Ciudad de México, el padre de Jordi ganó una beca para perfeccionar su inglés en Filadelfia. Y ya estaba listo para viajar a Estados Unidos, pero el gobierno de México canceló la beca de último momento como parte de los drásticos recortes presupuestarios después de la crisis económica de 1982, y su proyecto de estudios quedó trunco. Curiosamente, o no tanto, el joven Jordi terminó haciendo, años después, las dos cosas que nunca terminó de hacer su padre. Se dedicó de lleno a la innovación y se mudó a Estados Unidos. Los hijos siempre tratan de compensar alguna carencia, real o imaginaria, de sus padres, me comentó el doctor Muñoz Esteves, hablando como padre y como psiquiatra. Jordi quizás percibió inconscientemente algún grado de frustración mía por no haber podido hacer mi beca en Estados Unidos y posiblemente terminó compensando esa carencia mía, agregó 5. A los 11 años hice una bomba. De niño, Muñoz soñaba con tener una computadora. Pero sus padres, temiendo que se pasara el tiempo jugando y se distrajera aún más de sus estudios, solo le compraron una computadora usada cuando tuvo 10 años. Al principio, Muñoz no sabía ni cómo encenderla, pero a los pocos días ya estaba fascinado con su nueva máquina. Me quedaba 18 horas al día pegado a la computadora, recuerda. Cuando no estaba frente a su computadora, el niño se divertía haciendo experimentos que a veces no le causaban ninguna gracia a sus padres. Una vez, a los 11 años, hice una bomba con un control remoto. Recuerda Muñoz, divertido. Tomé unos cohetes, le saqué la pólvora, los metí en un tubo, le puse un circuito electrónico y la detoné en un terreno grande, lejos de todo. Sus padres no sabían si estar orgullosos o alarmados con la vocación experimentadora del joven. Mi papá me miraba con cara de que yo era un bicho raro, recuerda Muñoz. A los 14 años, el joven ya estaba diseñando su primera página web y se interesaba por todo lo que tenía que ver con la aeronáutica. Como muchos niños con síndrome de deficiencia de atención que logran controlar o superar el problema en la adolescencia, Muñoz empezó a sacar mejores calificaciones en la escuela y a llevarse mejor con sus maestros. Empecé a sacar buenas calificaciones a los 16 años y terminé la preparatoria a los 18. De milagro, nunca repetí ningún grado. Una vez culminada la escuela preparatoria, y tras el divorcio de sus padres, Muñoz quiso mudarse a la Ciudad de México para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional IPN, que era la única universidad que tenía una carrera en ingeniería aeronáutica. Su padre no estaba muy feliz con la idea porque en ese momento la Ciudad de México era muy insegura.
A pesar de las objeciones de su progenitor, y quizás molesto porque éste había formado una nueva familia con una mujer que tenía una hija pequeña, Muñoz se fue a la capital a tratar de ingresar en el IPN. No me aceptaron en el Politécnico. El joven Muñoz presentó 2 veces el examen de ingreso al IPN, pero fue rechazado en ambas oportunidades. Los cupos para estudiantes del interior del país eran más restringidos que para quienes salían de las preparatorias de la red de escuelas del Politécnico, y no le alcanzaba el puntaje para ingresar. Perdí 2 años tratando de ingresar al Politécnico, y no entré. Al final, regresé a Tijuana con la cola entre las patas, recuerda. En Tijuana, algo frustrado por no haber entrado en la universidad que quería para estudiar ingeniería aeronáutica, Muñoz decidió cambiar de rumbo y abrir un restaurante de tacos. Vendió a su madre un carro Volkswagen que le había regalado su padre, e invirtió el dinero en un local para poner su taquería. Su padre, cuando se enteró, montó en cólera. Le dije, ¿tanto batallar para terminar de taquero? Recuerda su padre. Según Jordi. Mi papá se enojó, porque quería que yo estudiara una carrera en la universidad. Al poco tiempo, Jordi entró a estudiar ingeniería en computación en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETIS, una de las universidades privadas más prestigiosas de Baja California. Muñoz estudió en el CETIS durante 12 meses, hasta que su novia y compañera de escuela quedó embarazada y los 2 jóvenes, asustados y conscientes de que sus padres no aprobarían sus planes, decidieron dejar los estudios y probar suerte en Estados Unidos. Corría el año 2007. Fue muy estresante para los 2, recuerda Muñoz. El niño estaba en camino, yo no tenía papeles y no teníamos dinero. Yo no podía trabajar durante 7 meses, hasta que me llegara el permiso de residencia. Para colmo, la economía se estaba cayendo, y al poco tiempo estalló la crisis económica de 2008. Era muy difícil encontrar trabajo. Empecé a escribir en blogs. En 2008, encerrado en su casa y cuidando a su niño mientras su mujer trabajaba, Muñoz comenzó a escribir en blogs de la comunidad de innovación de fuentes abiertas en Internet. Cada vez más, grupos de makers estaban creando nuevos sitios de Internet y foros de discusión para compartir sus ideas, con el objeto de beneficiarse de la experiencia de otros y avanzar más rápidamente en sus proyectos. Algunos de estos sitios, como Wikipedia, la enciclopedia gratuita por Internet, creada por una comunidad de aficionados que aportaban su tiempo libre en forma voluntaria para crear una alternativa a las enciclopedias comerciales, ya habían logrado fama mundial. Pero estaban surgiendo a diario miles de nuevos sitios de Internet para las comunidades de aficionados a todo tipo de nuevos productos. Así fue como Muñoz dio con un blog de Anderson, el entonces director de la revista Wired. Se trataba de un foro recién creado llamado DI-Drones, cuyo nombre era una abreviación de Do It Yourself Drones, o drones hechos por uno mismo. En ese tiempo, el blog tenía apenas 14 miembros, todos ellos individuos que habían estado experimentando por su cuenta con aviones de juguete no tripulados, recuerda Muñoz. Como en casi todos los foros de este tipo, la mayoría de los participantes escribía bajo seudónimos. La primera entrada de Muñoz en el blog de Anderson empezaba pidiendo disculpas por su mal inglés. Decía así. El inglés no es mi primera lengua, de manera que les pido perdón por los errores que haga al tratar de explicar este proyecto. Acto seguido, Muñoz ofrecía su propuesta para solucionar un problema que había planteado Anderson, sobre cómo abaratar los costos de los pilotos automáticos para los drones hechos por amateurs. Muñoz contó en el blog de Drones que él había fabricado un piloto automático a partir de piezas que sacó de sus videojuegos. Usando un helicóptero de juguete que le había regalado su madre, una plataforma de electrónica muy barata llamada Arduino, y piezas de su videojuego Nintendo Wii, Muñoz construyó un aparato que Anderson y otros fanáticos de la tecnología de Silicon Valley estaban produciendo a un precio muchísimo más alto. Mientras una plataforma normal costaba $500, la plataforma de Arduino, un producto casero prearmado, costaba apenas $30. Muñoz explicó en el blog cómo había hecho volar a su helicóptero con partes de su videojuego y a los pocos días comenzó a postear fotografías y vídeos de su helicóptero volando a control remoto. Anderson, el creador del blog, recuerda que la gente comenzó a tomar nota. Otro de los blogueros escribió: «Tu inglés es muy bueno, no te preocupes mucho por las traducciones. Una foto vale más que 1000 palabras, y estamos fascinados con tu vídeo. Ese helicóptero que has hecho es excelente». Según Anderson. Yo también quedé impresionado.
Nunca había usado el Arduino, y esto me llevó a mirarlo más de cerca. 6. Comienza la colaboración con Anderson. Anderson se puso en contacto con el joven Muñoz por correo electrónico para hacerle más preguntas sobre la plataforma Arduino y ambos comenzaron a intercambiar sugerencias. Me gustó su energía, y me impresionó su empuje para investigar sin miedo y la manera fácil con que resolvía problemas complejos de software que yo mismo estaba luchando por resolver. Tenía la sensación de que Muñoz estaba en camino de encontrar algo interesante, recuerda Anderson. 7. A medida que pasaban los meses, el director de Wired y el joven mexicano se escribieron cada vez con más frecuencia. Su instinto lo llevaba a descubrir tecnologías cada vez más apasionantes, desde cómo usar sensores que había encontrado hasta cómo usar algoritmos que había descubierto en las publicaciones más oscuras, dice Anderson. Ambos comenzaron nuevos proyectos en el blog de iDrones, como circuitos electrónicos para pilotear los drones. Todo lo que descubrían lo publicaban en Internet, fieles a su creencia de que el beneficio de los aportes de los demás miembros de la comunidad de blogueros sería mayor que el peligro de que alguno de ellos perfeccionara sus ideas y las patentara para uso comercial. Yo escribía entradas en mi blog describiendo nuestros progresos y documentaba los proyectos con tutoriales en línea, enseñando cómo hacerlos, afirma Anderson. 8. A los 3 o 4 meses, Anderson le envió a Muñoz un cheque de $500 por sus colaboraciones, con el propósito de mantenerlo interesado y quizás de iniciar un proyecto comercial juntos en el futuro. Poco después, Muñoz y Anderson se conocieron personalmente cuando el entonces director de Wired dio una conferencia en Los Ángeles. A partir de ese momento, la vida hasta entonces errática de Muñoz tomaría un rumbo mucho más definido. La innovación de fuentes abiertas 20 años atrás, antes del nacimiento del buscador de Google, ¿cuál hubiera sido la posibilidad de que el director de Wired, la revista más leída por los nerds, con una circulación de 800.000 ejemplares, hubiera renunciado a su puesto para fundar una empresa con un joven de 20 años, recién llegado a Estados Unidos con apenas un diploma de la escuela preparatoria? Muy pocas. Pero hoy es lo más natural, afirma Anderson, uno de los más entusiastas propulsores del movimiento de fuentes abiertas en Internet, integrado por mucha gente que tiene otros empleos y cuyo hobby es la tecnología. La web le permite a la gente demostrar lo que sabe, independientemente de sus títulos universitarios u otras credenciales. Permite que se formen grupos y trabajen juntos fuera del contexto de una compañía, ya sea con empleos o sin ellos, dice Anderson. Muchos de ellos tienen otros empleos y contribuyen no por dinero sino en calidad de voluntarios globales de un proyecto en el que creen. 9. Tras renunciar a Wired para fundar 3D Robotics junto con Muñoz, en 2012, Anderson continuó divulgando sus recetas tecnológicas para aprovechar el talento de los aficionados a la tecnología en todo el mundo. Explicando su filosofía, señaló que gracias a que no opera como una empresa tradicional, que solo contrata a sus empleados con base en su trayectoria académica o profesional, 3D Robotics puede reclutar mentes mucho más creativas. Si 3D Robotics operara como una empresa tradicional, contratando a profesionales que ya están en el terreno, nos hubiéramos perdido del trabajador automotriz y del diseñador gráfico que trabajan para una empresa brasileña, del tipo que maneja una compañía italiana de radios para ambulancias, del dueño retirado de una agencia automotriz, del español que trabaja para una compañía de energía en las Islas Canarias, y de todos los demás que se metieron en este proyecto con pasión, a pesar de que sus carreras los habían llevado a otro lado, explica. Logramos tener más gente, y más talentosa. Gracias a la innovación colaborativa que permite la comunidad de fuentes abiertas en Internet, logramos tener más gente, y más talentosa, trabajando para nosotros. Las redes sociales son el techo que nos cobija. El cubículo de al lado es Skype, afirma Anderson, y pregunta. ¿Por qué pedirle consejo a la persona que está en el cubículo de al lado en la oficina, que puede ser la mejor persona para ese trabajo o no serlo, cuando se puede, con la misma facilidad, acudir a la comunidad en línea de un mercado global del talento? Según Anderson, las compañías están llenas de burocracia, de procedimientos, de procesos de aprobación, de una estructura diseñada para defender la integridad de la organización. Las comunidades de Internet, por otro lado, se forman alrededor de intereses y necesidades comunes, y no tienen más procedimientos de los que necesitan. La comunidad existe para el proyecto, y no para mantener a la compañía en la que está el proyecto 10 con todo, a pesar de la filosofía de Anderson de no contratar a gente con base en sus títulos universitarios, como lo hacen las empresas tradicionales. Muñoz no se resignó a no haber terminado sus estudios de ingeniería.
A los 25 años, siendo CEO de 3D Robotics, y a pesar de las exigencias de dirigir una gran empresa y mantener dos familias, ya se había separado de Priscila y ahora estaba viviendo en San Diego con una ex compañera de México con la que acababa de tener otro niño. Muñoz empezó a estudiar en línea en DeVry University para obtener su título de ingeniero. Cuando invité a Muñoz a Oppenheimer Presenta de CNN en español, en un programa que hicimos sobre los drones en 2013, le hice varias preguntas sobre su asombrosa carrera, que el joven respondió con gracia y sencillez. Pero hubo una pregunta que no le hice al aire, y que me había dejado intrigado durante nuestras conversaciones anteriores: ¿para qué seguía estudiando, si ya era el CEO de una gran empresa? Su padre, el Dr. Muñoz Esteves, me dijo que desde niño le había insistido a Jordi para que terminara una carrera universitaria. Una vez, cuando lo regañé por haber dejado sus estudios, Jordi me dijo: más vale un talento sin título, que un título sin talento, recuerda el padre. Pero, a pesar de su ingeniosa salida, Jordi no había abandonado la idea de terminar sus estudios. ¿Lo haría para complacer al padre? ¿Para qué estaba estudiando en una universidad en línea, que no estaba entre las más prestigiosas de Estados Unidos, cuando tenía enormes responsabilidades al frente de una gran empresa, y con dos familias que mantener? Estudio por varias razones. Entre ellas, porque no tener una carrera como la tienen mis papás podría hacerme sentir inferior, y porque una carrera te da más tranquilidad. Uno nunca sabe, pero 3D Robotics puede irse al caño, y un papelito puede ligeramente darme más posibilidades de seguir adelante, me dijo Muñoz. Pero lo más importante es que para llegar más lejos es primordial tener fundamentos sólidos. Y al iniciar mi empresa me di cuenta de que muchos problemas de ingeniería que tuve que resolver me tomaron 3 veces más tiempo de lo necesario, porque no tenía la capacitación adecuada. En la universidad te dan el conocimiento ya digerido, y esa es una gran ayuda. 11 ¿Podrá sobrevivir 3D Robotics? Tras conocer la historia de 3D Robotics, no pude dejar de preguntarme si esta empresa podrá seguir participando en la comunidad de fuentes abiertas y, al mismo tiempo, permanecer como una compañía comercialmente viable. ¿Acaso no es una idea un poco romántica pensar que una empresa puede prosperar si divulga todos sus secretos? Quizás es una filosofía empresarial que se entiende en el caso del chef Gastón Acurio, en donde la divulgación de sus recetas gastronómicas ayudó a promocionar la cocina peruana y a todos sus cultores, pero en el campo de la tecnología es más difícil de entender. Si 3D Robotics sigue publicando en Internet todos sus proyectos de nuevas tecnologías para aviones no tripulados, ¿no le van a copiar sus productos en China en cuestión de horas y sacarlos al mercado mucho antes a precios más baratos? Claro que sí, responde Andersen. Eso ya está ocurriendo. Pero, fiel a su creencia casi religiosa en las virtudes de la comunidad de innovación abierta, cita varios factores por los que está confiado en que su empresa podrá seguir beneficiándose de la comunidad de fuentes abiertas y al mismo tiempo ser cada vez más rentable. Un producto que ha sido creado gradualmente en un ambiente de innovación abierta no tiene las mismas protecciones legales que una invención patentada, pero uno puede argumentar que tiene más chances de convertirse en un éxito comercial, señala Andersen. Lo más probable es que ese producto haya sido inventado de una manera más rápida, mejor y más barata que si hubiera sido creado en secreto. 12. Tenemos innovación y desarrollo gratuitos. Al poder recibir contribuciones de voluntarios de todo el mundo, en lugar de limitarse a la del ingeniero que ocupa el cubículo de al lado en la oficina, 3D Robotics se ahorra cientos de miles de dólares al año en investigación y desarrollo de nuevos productos, dice Andersen. Mientras que una empresa tecnológica tradicional gasta un dineral en equipos de ingenieros en sus departamentos de innovación, las empresas de la comunidad de innovación abierta reciben ideas gratuitamente. Durante el día, nuestros voluntarios son exitosos profesionales en sus respectivos campos, el tipo de gente que nos hubiera sido imposible contratar de todas maneras, dice Andersen. Pero por las noches hacen lo que les apasiona y trabajan para nosotros como voluntarios. Lo hacen porque colectivamente estamos creando cosas que ellos quieren para sí mismos, y porque saben que al hacerlo con fuentes abiertas estamos creando un círculo virtuoso que acelera el proceso de innovación. 13. Asimismo, los miembros de la comunidad de innovación abierta, al ser parte de los proyectos, se convierten en evangelistas de los mismos. O sea que empresas como 3D Robotics, además de contar con ingenieros que colaboran en calidad de voluntarios, también nacen con departamentos de control de calidad y de marketing gratuitos.
Cualquier producto que logra crear una comunidad a su alrededor antes de ser lanzado al mercado ya ha sido más examinado y aprobado que la mayoría de los productos patentados, dice Anderson 14 en algunos casos, como el de Jordi Muñoz cuando comenzó a colaborar en el blog de Anderson, el exdirector de la revista Wired recompensa con un cheque de $500 de premio a los miembros más valiosos de su comunidad de voluntarios. En otros casos, 3D Robotics premia a sus contribuyentes más sobresalientes con opciones de compra de acciones preferenciales en la empresa. En muchos otros casos, los voluntarios son profesionales exitosos que no quieren un cheque, porque creen que eso se trasladaría a los costos del producto e iría en contra del principio fundamental de la comunidad de fuentes abiertas, que es crear productos para la mayor cantidad de gente posible a los precios más económicos, afirma Anderson. ¿Cómo evitar la piratería? Pero si se comparte el proceso de innovación de un producto en Internet, ¿cómo se evita que sea pirateado de inmediato? Según Anderson, ese riesgo no le quita el sueño, porque 3D Robotics o cualquier otra empresa que da a conocer por Internet cómo fabrica sus productos por lo general tiene varias ventajas sobre quienes los copian. En primer lugar, es difícil que alguien en China, o en cualquier otro lado, pueda producir drones más baratos, dice Anderson. Si alguien decide usar nuestros datos y manufacturar nuestros productos sin hacerles modificaciones o mejoras sustanciales, y simplemente quieren competir con nosotros fabricando los mismos productos, tendrían que hacerlos mucho más baratos para poder conseguir un mercado. Pero la realidad es que es muy difícil que eso ocurra. Nuestros productos ya son muy baratos, porque los robots que usamos para fabricarlos son los mismos que usan en China, al mismo precio, afirma 15. En segundo lugar, está el tema del soporte técnico. Nuestra comunidad en línea es nuestra ventaja competitiva, nos da la mayor parte del soporte técnico, bajo la forma de foros de discusión y blogs. Si tú compras tu plataforma para hacer funcionar los drones de un clonador de China en eBay y no funciona, la comunidad en línea difícilmente te ayudará. Los contribuyentes lo verán como algo que sabotea al equipo que creó el producto original, señala Anderson. En tercer lugar, hay un elemento clave que 3D Robotics no comparte con otros: su marca registrada. Los productos clonados no pueden usar nuestro mismo nombre. La única propiedad intelectual que protegemos es nuestra marca registrada, de manera que si la gente quiere copiar nuestras plataformas, debe llamarlas de otra forma, dice Anderson. Es cierto que un pirata industrial puede fabricar la misma plataforma para manejar drones y ponerla en el mercado con la etiqueta de compatible con los productos de 3D Robotics, pero no puede venderla legalmente como un producto de 3D Robotics o usar el mismo logo. Es una buena manera de mantener cierto control comercial sin por ello traicionar los principios fundamentales de la comunidad de innovación de fuentes abiertas, agrega. 16 drones que lanzan cerveza en paracaídas. Si algo no le falta a 3D Robotics es la competencia. En parte debido a su condición de empresa innovadora de fuentes abiertas, que publica sus secretos en Internet, casi no pasa una semana sin que aparezca un nuevo competidor de la empresa de Muñoz en alguna parte del mundo. Mientras Estados Unidos, Israel y algunos países europeos dominan la industria mucho más grande de los drones para uso militar, han surgido docenas de fábricas de drones comerciales en Latinoamérica, Asia y África. En Northam, Sudáfrica, una compañía de drones sorprendió al público que participaba en el festival musical Opicopi a finales de 2013 lanzando desde uno de sus vehículos aéreos no tripulados vasos de plástico llenos de cerveza en paracaídas. En Japón, Argentina, Perú, Chile y varios otros países latinoamericanos, algunas empresas están fabricando drones para monitorear suelos para la agricultura, para realizar estudios arqueológicos y para preservar diversas especies animales en la selva. Otros emprendedores han empezado a fabricar drones especializados en tareas de rescate en caso de desastres naturales, como incendios forestales, en que se hace imposible o muy peligroso y costoso enviar helicópteros tripulados para buscar a personas desaparecidas. En esos casos, o en tormentas en montañas donde se practica el esquí, un vehículo no tripulado puede sobrevolar grandes extensiones de terreno buscando a alguna persona extraviada con detectores de calor, permitiendo su localización y su posterior rescate.
A finales de 2013 la industria de los drones comerciales entró en un frenesí luego de que el gobierno de Estados Unidos emitió de manera anticipada las primeras 2 licencias comerciales de vehículos aéreos no tripulados, un dron llamado Puma para el monitoreo de derrames de petróleo y de especies en peligro de extinción en Alaska, y el Scan Eagle 200 para ayudar a la industria petrolera a seguir los movimientos del hielo y la migración de las ballenas en el Ártico mucho antes de dar a conocer las reglas generales para la industria, programadas para 2015. De la noche a la mañana surgieron grandes titulares que anunciaban la inminente invasión de drones de uso civil, casi todos haciendo referencia a un vídeo que atrajo la atención en YouTube en el cual se muestra un dron que distribuye Domino's Pizza, el Domicopter. Teal Group, una empresa consultora de la industria aeroespacial, proyectó que las ventas anuales de drones a nivel mundial se duplicarán para llegar a $11.400 millones anuales en 2022. Y, considerando el impacto económico total de la industria, incluyendo la compra de insumos y los servicios asociados, la Asociación Internacional de Sistemas de Vehículos No Tripulados (UAPSI) calculó que los drones podrían contribuir con $80.000 millones anuales tan solo a la economía de Estados Unidos en la próxima década. 17 drones que entregan paquetes a domicilio. Jeff Bezos, el fundador de Amazon.com, anunció que su nueva compañía Amazon Prime será una de las primeras en usar drones masivamente para entregar paquetes a domicilio en solo media hora. Sé que suena a ciencia ficción, pero no lo es, dijo Bezos al programa de televisión 60 Minutos de la cadena CBS el 1 de diciembre de 2013. Mostrando un vídeo en el cual se veía a un mini dron con 8 motores eléctricos a hélice que llevaba una caja amarilla y la depositaba en la puerta de una casa, Bezos explicó que su empresa podrá hacer envíos desde sus centros de almacenamiento hasta cualquier domicilio a 16 kilómetros de distancia en solo 30 minutos. Podremos llevar objetos de un máximo de 5 libras 3 kilos, que representan 86% de los paquetes que transportamos. De manera que en áreas urbanas podremos cubrir una parte muy significativa de la población, dijo Bezos. Y es muy ecológico, es mejor que los camiones, señaló, agregando que los drones funcionan con motores eléctricos. Acerca de cuándo comenzarán a volar los drones repartidores de paquetes de Amazon, Bezos dijo que podría ser en 2017 o 2018. Esto va a funcionar, se va a convertir en realidad, y va a ser muy divertido, agregó. El problema es que te caiga un dron en la cabeza. Técnicamente no hay nada que impida que los drones ya comiencen a repartir pizza, cerveza o medicamentos, dicen los expertos. Los únicos obstáculos que han impedido su proliferación más rápida son de naturaleza legal, y los temores sobre la seguridad y la eventual utilización de estos robots para violar la privacidad de la gente. El principal problema con los drones son las regulaciones, porque si un robot que pesa 3 o 4 kilos está en el aire, hay que garantizar que no caiga en la ciudad, o sobre una casa o una persona, me explicó Raúl Rojas González, profesor de Ciencias de la Computación y Matemáticas de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, que encabeza un equipo que desarrolla autos autónomos, drones y otros robots experimentales que ha ganado varios premios internacionales. Entonces, hace falta hacer el desarrollo tecnológico para garantizar que el equipo sea confiable. 18 Rojas, que junto con su equipo colocó en YouTube un vídeo con su dron repartidor de pizza mucho antes de que Domino's Pizza popularizara el suyo, agregó que la autorización de drones comerciales para rastrear la migración de las ballenas en el Ártico, o para monitorear campos para el cultivo, es relativamente sencilla, porque no plantea tantos problemas de seguridad. Pero en el caso de drones repartidores de pizza, o medicinas, es más complicado, explicó. Otros están igualmente preocupados por las posibles amenazas a nuestra privacidad cuando los cielos se llenen de drones. ¿A qué marido le va a gustar que un dron le tome fotos a su mujer mientras toma sol en toples en la piscina? Preguntan los críticos. O peor aún, ¿a quién le va a gustar que drones con cámaras infrarrojas tomen fotos de lo que ocurre adentro de nuestros hogares? Aunque en muchos países eso esté prohibido. Los voceros de la industria replican que cualquier persona hoy en día ya puede sacar una foto de la piscina de su vecino usando un palo de escoba con un teléfono inteligente en la punta. Y lo de las fotos infrarrojas está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los defensores de los derechos de la privacidad replican que si no se reglamenta bien su uso, no solo los gobiernos sino también nuestros competidores profesionales o nuestros enemigos personales podrán meterse en nuestros dormitorios.
Lo de los drones repartidores de pizza es una maravilla, pero esa es la cara bonita de los drones, me dijo John de León, un abogado defensor de los derechos civiles y exdirigente de la Unión Americana para las Libertades Civiles ACLU. Hay una cara mucho más fea y mucho más peligrosa. No queremos vivir en un país o en un mundo donde la policía nos esté vigilando en todas partes las 24 horas del día. 19. La revolución del crowdfunding. Anderson, el cofundador de 3D Robotics junto con Muñoz, está convencido de que hay un nuevo mundo de posibilidades para los innovadores, porque además de fuentes abiertas que permiten a todos estar al tanto de todo o de casi todo lo que se está haciendo en otros lados, también están surgiendo nuevas fuentes de financiamiento para los inventores. Hasta hace poco, uno podía ser muy innovador, pero lo difícil era acceder al financiamiento para convertir en realidad un proyecto. Pero ahora, gracias a Kickstarter y otros sitios de Internet dedicados a recaudar dinero para nuevos proyectos mediante contribuciones masivas de pequeños inversionistas, lo que se ha popularizado con el nombre de crowdfunding, los recursos están al alcance de todos. Los sitios de crowdfunding en Internet estaban recaudando unos $1.500 millones anuales de pequeños contribuyentes en 2013, y proyectaban una recaudación de $3.000 millones para 2014, según un estudio de la consultora Deloitte. Kickstarter ha revolucionado el mundo de la innovación, afirma Anderson. Mediante el crowdfunding, o las inversiones colectivas, los pequeños innovadores que no tienen acceso a grandes inversionistas pueden colocar su idea en el website de Kickstarter o en otro portal de inventores, y vender su producto antes de que salga al mercado. Quienes pagan por el producto no están comprando una parte de la empresa, como ocurre con los inversionistas tradicionales, sino simplemente una o varias copias del producto final. Y si por algún motivo el proyecto no se concreta, todos los contribuyentes reciben la devolución de su dinero. El concepto no es muy diferente al que se usa para los conciertos, o las reservas de hoteles. Uno prepaga su entrada o hace su reservación en un hotel con su tarjeta de crédito, y si se cancela el concierto, o el viaje, recibe su dinero de vuelta. No es casual que Kickstarter naciera en 2009 como un portal de Internet pensado para la industria musical y artística. Uno de sus fundadores era un joven músico y disc jockey de Nueva Orleans llamado Perry Chen. Algunos años antes, Chen intentó organizar un gran concierto de rock con algunos de los disc jockeys más famosos del mundo, pero no logró recaudar los $15,000 que necesitaba para poner en marcha el concierto. Chen canceló el proyecto, pero empezó a idear cómo resolver el problema de la falta de inversionistas que afectaba a los músicos y organizadores de conciertos. Algunos años después, se mudó a Brooklyn, Nueva York. Estaba trabajando como mozo en un restaurante, cuando le comentó su idea de recaudar fondos por adelantado para los conciertos a un comensal que solía desayunar en el establecimiento. La idea de prevender entradas hubiera sido muy complicada en el pasado, pero ahora se hacía mucho más factible gracias a Internet, le habría dicho Chen. Al comensal, otro joven llamado Yancey Stickler, le gustó la idea. Al poco tiempo, ambos abrieron su sitio de Internet, Kickstarter.com. 4 años después, Kickstarter se autopromocionaba como la plataforma más grande del mundo para proyectos creativos, y ya había lanzado 108,000 invenciones al mercado, recaudando un total de $717 millones, con un promedio de 44% de proyectos exitosos, según datos de la empresa. Entre los proyectos exitosos de Kickstarter estaban la nueva película de Spike Lee, el afamado director de Malcolm X, que logró recaudar su meta de $1.300.000, y el reloj Pebble Smart, un reloj inteligente que vibra cuando uno recibe un correo electrónico y nos informa de quién proviene y de qué se trata, lo que nos permite saber si el mensaje es urgente o puede esperar, sin estar consultando nuestro teléfono celular a cada rato. El reloj Pebble Smart salió a competir por un precio más bajo con un reloj parecido de la Sony, y le ganó. Pebble Smart nació con un vídeo promocional del proyecto, que pedía $100,000 para poder fabricar el reloj inteligente en serie. Para sorpresa de sus creadores, el proyecto de reloj logró su meta de recaudación tan solo en 2 horas. Al final del primer día había recaudado $1 millón y antes de terminar el mes recibió $10 millones, con una venta anticipada de 85,000 relojes.
Lo que fue particularmente interesante del fenómeno del Pebble Smart fue la manera en que su equipo de diseño respondió a la comunidad de clientes, señala Anderson en su libro 20. Los contribuyentes exigieron que el reloj fuera resistente al agua y que pudiera usarse para nadar, que tuviera una batería más duradera, entre varias otras modificaciones que fueron tomadas en cuenta antes de iniciarse la fabricación del reloj. El resultado final fue un modelo superior, porque un pequeño equipo de personas, usando el crowdfunding, o la inversión colectiva, pudo avanzar más rápido en investigación y desarrollo, financiamiento y marketing que un gigante de la industria electrónica. 21. El crowdfunding y los makers, fenómenos en expansión. Muy pronto surgieron docenas de sitios de internet dedicados al crowdfunding para todo tipo de proyectos, desde alta tecnología hasta emprendimientos inmobiliarios. Y también, en la misma época, surgieron sitios como Kirky, especializado en recaudar opiniones de la comunidad sobre cómo crear o mejorar un producto, y Etsy, un sitio que nació en 2005, antes que Kickstarter, especializado en vender productos artesanales como carteras de mujer, joyas u obras de arte. En 2012 Etsy ya tenía 300 empleados y reportaba ventas por $65 millones mensuales. Gracias a estos y a otros sitios, hoy en día los inventores tienen muchísimas más posibilidades de materializar sus ideas que antes. Historias como la de los creadores del reloj Pebble Smart, o la de Muñoz, el joven ex desempleado que terminó siendo presidente de 3D Robotics, son cada vez más comunes. En el siglo de la innovación, gracias a las empresas de fuentes abiertas y al financiamiento vía crowdfunding, se han democratizado las oportunidades de poner en marcha nuevos proyectos. Cada vez más personas, en todas partes del mundo, tienen la posibilidad de concretar sus proyectos creativos. Y, cada vez más, están compartiendo en lugar de competir entre sí. En 2014 la empresa de drones de Muñoz ya había recaudado $35 millones de inversionistas de riesgo, había tenido ingresos por $20 millones ese año y proyectaba triplicar sus ingresos en 2015. Muñoz ya era un joven millonario, por lo menos en papel. Cuando lo entrevisté por última vez, más de un año después de nuestra primera conversación, su compañía ya tenía plantas en California, San Diego y Tijuana, y acababa de comprar una nueva firma en Austin, Texas. La empresa había sacado al mercado un dron comercial llamado Iris para consumo masivo, de solo $700, dirigido a aficionados de la fotografía y a reporteros que quieran hacer tomas desde el aire, o a arquitectos e ingenieros que, por ejemplo, requieren imágenes desde el aire para sus obras. Seguimos siendo makers, y seguimos publicando todo nuestro software y los diagramas de nuestros helicópteros no tripulados, pero el nuevo modelo será sacar también otros programas más sofisticados que van a ser cerrados, me dijo Muñoz. 22. Muñoz terminó sus estudios de ingeniería en línea, solo le faltaba su tesis y esperaba graduarse en 4 meses y ya estaba pensando en retirarse como CEO para dedicarse más a lo que siempre le había interesado, la innovación. Quiero ser el jefe de innovación de la empresa y divertirme un poco, me comentó Muñoz, agregando que en su cargo actual requería dedicar casi todo él. Al despedirme de Muñoz, no pude dejar de pensar en la gran cantidad de jóvenes innovadores de Silicon Valley que se retiran antes de los 30 años, para divertirse con nuevos proyectos. Ojalá que su historia sea un motivo más de inspiración para miles de otros makers, que están colaborando entre sí para materializar sus proyectos colaborativos en todas partes del mundo.